¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Tú sabes quiénes somos. Somos Comunidad Unamis. Estamos en otro maravilloso y poderoso programa de Comunidad Unamis TV, que tú bien sabes que se transmite vía YouTube, se transmite vía Facebook y es un programa enfocado y centrado en el desarrollo humano organizacional. El millón de formas que hay que tú y yo podemos acceder, a veces ni nos imaginamos que algo así, un tema así, una profesión así, puede contribuir a transformar nuestra vida y eso es a lo que nos dedicamos nosotros. Estamos haciendo entrevistas maravillosas y acuérdate además el reto que lanzamos a la sociedad mexicana. Por cada suscripción a nuestro canal de YouTube, vamos nosotros como Fundación de Unamis a donde hay donar una hora de voluntariado para transformar este hermoso país, hacer una masa crítica de conciencia y poder llegar a transformar México como tal. Hoy tenemos un súper invitado que se llama David Damián, es uno de los mejores arquitectos de México y es un tema que vas a ver que va a estar muy interesante y puede ser hasta polémico, ¿ok? Y la pregunta es bien sencilla, ahorita se la vamos a hacer a David, pero primero le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, David? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? Bien, súper bien, Ario. Muy contento de estar aquí, de que me hayas invitado. Algo carrereado porque justo venimos de revisar algunas obras, pero muy bien, muy contento, la verdad. Gracias a Bien. Dios. Muy Qué bien. bueno que vamos adelante. A ver, entonces, a ver, una pregunta ya de entrada y muy importante es claramente, el tema central de hoy es cómo la arquitectura puede influir o no en transformar positivamente una persona, en desarrollar humanamente, cómo un espacio físico puede contribuir a que yo me desarrolle, a que yo crezca y cómo una organización, una empresa, un trabajo, una oficina, un edificio puede, de acuerdo a su arquitectura, contribuir a eso. Pero a ver, vamos a empezar por el principio, como siempre lo hacemos en estas maravillosas entrevistas, David, y es el pasado. O sea, quiero que te remontes a tu pasado y de dónde nace, David Damián, ese interés por la arquitectura, por dedicarte tiempo completo, porque yo sé, yo te conozco bien, sé que puedes amar, dar y servir a través de la arquitectura. ¿Dónde nace eso? O sea, ¿qué tengo, dónde tengo que vivir, qué condiciones tengo que tener para yo ser arquitecto? A ver, háblanos un poco de eso. Wow, qué buena pregunta. Pues, de hecho, todo inició, yo quería antes de entrar a la carrera, cuando estaba en la preparatoria, empezando a tomar estas decisiones para ver qué carrera estudiar, yo estaba estudiando música y de hecho yo me quería dedicar a la música de manera profesional. Me acuerdo que tuve un maestro de física muy bueno y también muy accesible y muy como cercano a los alumnos y yo le pregunté, ¿no? Esta parte de la música. Mi papá es ingeniero civil, entonces mi papá me decía, mira, estudia algo relacionado al arte, pero que tenga como un poquito más ahí, obviamente los papás preocupados por el campo laboral, pues que haya como más opciones, ¿no? De trabajo. Y obviamente la ingeniería civil no me llamaba tanto la atención, pero sí la construcción como Ok. tal. Y este maestro me contó la historia justo de un chelista que primero fue médico, terminó su carrera, hizo su especialidad y todo, y después dedicó a continuar con el cello y me decía, y puedo llevar las dos, tenía un sustento y algo que también le apasionaba. Y entonces empecé a investigar más sobre la carrera de arquitectura como tal y encontré una frase que me encantó porque como que me hizo como que conglomeraran mi pasión y mi anhelo, obviamente, pues por tener un sustento en el futuro, ¿no? Y es que alguien decía que la música es arquitectura en movimiento y la Wow. arquitectura es música estática. Y me di cuenta que hay un montón de similitudes entre música y arquitectura. Hay ritmo, hay composición, hay silencios, hay dinamismo, e incluso hasta hay contrapunto y cosas que son términos como músico, pero que me di cuenta que también la arquitectura tiene Wow. puntos Wow, qué que interesante. me invitaron pues a tomar esa decisión y todavía entré a la carrera quizá un poquito ahí andan trabajando aquí un poquito, como andamos en obra, no sé si Sí. moleste el audio, Se oye pero bien, se oye bien. ok, Se oye- súper. Pero ya entrando a la carrera dije, todavía estaba en las dos, estaba estudiando y arquitectura, pero al darme cuenta que la arquitectura, una es demandante, pero es muy apasionante también, decidí, órale, vámonos por ahí, vámonos por ahí. Y creo que fue una muy buena
manera de cómo conectar mis pasiones, el arte, la construcción. Exactamente, David. O sea, conectaste la música, el arte, o sea, todo se dio en esto de arquitectura. Y a ver, fíjate, te voy a dar otro componente de conexión que me parece a mí fantástico. Yo por alguna otra razón he estado cerca de personas, arquitectos que han creado algo, porque para mí es una creación, en donde algo me impacta, en donde tiene que ver la fe. Fe entendiendo como ver lo que no es, como si fuera un hecho. O sea, la certeza de lo que ahí va a suceder. ¿Por qué? Porque yo he llegado a lugares donde no hay nada, o sea, literalmente nada, y de repente el arquitecto dice, y empieza a ver, o sea, empieza a ver lo que no es. Entonces, y aquí esto, y aquí aquello, y luego, y entonces uno voltea y dice, "Pues no hay nada, o sea, no hay nada, y de repente, ¡pum!, lo ves hecho. O sea, entonces sí dices, wow, porque hay un don de fe. O sea, la arquitectura también tiene un componente de fe muy importante que es complicado entenderlo así a primera vista. Entonces, ¿tú qué opinas de la relación entre fe y arquitectura? De que los arquitectos, ustedes pueden ser capaces de ver algo donde nadie lo ha visto y donde es muy difícil verlo y de repente sucede y ustedes lo hacen realidad. ¿Qué relación hay entre la fe y la arquitectura? ¡Wow! Está padre eso. Este, pues es interesante. Hay una anécdota que quizás no es directamente de un arquitecto y a lo mejor tú hasta la has escuchado, pero que tiene que ver con eso, que la famosa anécdota de Walt Disney, ¿no? Cuando se iban a inaugurar su parque y que Sí. el que dio la conferencia para esto, Walt Disney ya había muerto justo antes de que se inaugurara su parque y alguien está dando la conferencia y está diciendo, qué lástima que Walt Disney no pudo ver esto, ¿no? Y Mm, alguien más dijo, no, al contrario, porque él lo vio primero, nosotros lo estamos viendo, ¿no? exacto. Y en la arquitectura, algo que pasa es que no se trabaja, de hecho, uno de los peores o de los más grandes miedos de un arquitecto es la hoja en blanco, donde te preguntas, no hay nada y no sé ni qué hacer. Ah, Entonces, partimos casi siempre, o más bien siempre, y lo ideal es partir de fundamentos. O sea, no ujú. partimos de intuiciones o caprichos, partimos de un contexto, eso es una cosa súper importante. Hay un arquitecto que decía que siempre que iba a un lugar, le preguntaba, se llama Louis Kahn, es un arquitecto muy reconocido, y siempre decía que le preguntaba al lugar qué quería hacer, ¿no? Y Ajá, quizás suena muy poético, pero en ajá. cierto sentido, sí, el terreno, el lugar donde vas a estar, su clima, su ambientación, su orientación, su cultura, incluso la forma en la que se construye en el contexto, ya te empiezan a dar estas herramientas. Y a mí se me hace como padre ver la fe, que no es como crear de la nada, porque yo creo que solo Dios creó de la nada. La Biblia dice que la fe es por el oír, ¿no? Claro. O sea, hay un fundamento que es lo que te produce fe. Y a nivel como arquitectónico, son dos temas que se conectan muy padre, porque a nivel arquitectónico tampoco es partir de cero, de a ver qué se me ocurre, sino de empezar a tomar todos los elementos que tengo a la mano y esos elementos me van a ir dictando como la guía, ¿no? Que va a tener este proyecto, esta obra, incluso hasta nuestro bagaje, algo que siempre me decían en la carrera y hasta el día de hoy. Ahora yo soy jefe de taller de diseño y tengo a muchos recién egresados Sí, trabajando conmigo, y algo que siempre les digo es que un arquitecto tiene que ser un muy buen observador, claro. que todo lo que estás viendo a tu alrededor puede en algún momento, estás como llenándote, como escuchando, como es la fe viene por el oír, estás Sí, nutriéndote de todo lo que en algún momento va a salir, ¿no? Y te correcto. das cuenta de que lo que viste en tal lugar conecta perfecto con lo que este otro lugar necesita, y lo que tal arquitecto hizo conecta perfectamente con lo que tú estás necesitando en este momento. Entonces creo que para mí la fe no es, en este caso, a nivel de diseño arquitectónico, no es como partir de la nada, sino partir de un fundamento sólido, y entre más fundamento tengas, que aquí obviamente con nuestras raíces de fe cristiana, pues tenemos un fundamento, ¿no? Biblia, y a nivel arquitectura necesitamos un fundamento, historia, cultura, tectónica, materialidad, incluso hasta saber
cómo construyen las personas en donde lo vas a iniciar, esto también te dicta mucho, ¿no? Que no vas a poder hacer grandes voladas. Por ejemplo, yo estoy aquí en la ciudad de Pachuca, la bella airosa, y Ajá. entonces el aire impresionante de aquí determina de muchas de las cosas que hacemos, ¿no? Claro. Entonces tiene un sustento, un porqué. Y ya más o menos, no sé si pude Bien, explicarme. bien, muy interesante, David. Oye, a ver, entrando al tema, David, de la arquitectura y la relación con el desarrollo humano, el crecimiento. A ver, yo sí soy un convencido de que el espacio físico contribuye, seguro o bloquea, si estás a gusto, si creces, si aprendes. O sea, yo sí llego a un lugar y si el lugar físicamente, o sea, no me acomoda, no puedo estudiar ahí, no puedo trabajar ahí, no puedo crear ahí. Lo que nosotros hacemos es todo lo que es capacitación, consultoría, coaching, producimos PowerPoints, conferencias, bla, bla. Y yo sí tengo que estar en lugares especiales. Entonces, a ver, si esto se podría considerar una relación. La arquitectura tiene que ver la construcción de un lugar donde estoy en mi casa, en mi oficina, para que yo pueda crecer. A ver, hay un fundamento de eso, tú lo practicas. O sea, ¿cómo ves eso? Sí, totalmente, totalmente. Y hay dos como frases que ahorita se me viene a la mente. Una era de, no recuerdo bien el nombre de este arquitecto, pero él decía que los arquitectos o las personas en especial diseñan los espacios, pero después los espacios nos diseñan a nosotros, Bien. ¿no? Y creo que parte mucho de que, o sea, creo que viene desde el principio del por qué existe la arquitectura, que como seres humanos somos seres que nos desarrollamos a través de la colectividad, ¿no? A través Ajá. del trabajo en conjunto. Y de hecho, el tema de hogar, de hoguera, de esta fogata en la que se juntaban toda la comunidad a platicar y a planear cómo iban a cazar el mamut, ¿no? Y estas cuevas en su Ajá. momento donde se resguardaban, que ese es como la primer función que cumplió la arquitectura, el resguardo, protección, pero ya que estaban resguardados, había como este anhelo de expresar, ¿no? De que ese lugar en particular se volviera propio, que es algo bien importante en la arquitectura. Yo como arquitecto diseño, pero tengo a alguien a quien se lo estoy diseñando y esta persona se lo tiene que apropiar, tiene que sentir que es suyo, que le pertenece, ¿no? Y en la antigüedad eran estas cuevas que empezaban a pintar, donde estaban plasmando sus recuerdos, sus anhelos, lo que habían vivido, ¿no? Como diciendo, esta cueva ya no es cualquier cueva, es mi cueva, donde yo plasmo lo que soy, ¿no? Y entonces, a nivel organizacional, podemos partir desde el núcleo, desde la familia, yo principalmente, y ahorita más en la oficina en la que estoy, el enfoque o el giro más grande es desarrollo residencial. Es habitacional, unifamiliar y también multifamiliar, ¿no? Pero justo uno de los temas centrales es entender que yo le estoy, por así decirlo, y es algo bien loco que siempre se los platicamos a los que entran con nosotros, les estoy diseñando la forma en la que las familias van a vivir. O Claro. sea, si tengo una ventana chueca, la señora se va a despertar y todos los días va a ver la ventana chueca, ¿no? Claro. O sí, como una vez más pensando en Pachuca, que los vientos dominantes vienen del norte. Si su recámara la pongo hacia el norte, todo el día va a tener una recámara helada, ¿no? Que de inicio eso va a generar pues enfermedades, molestias, que siempre tenga cerrada su casa y tapadas las ventanas, lo cual va a producir que no tenga vistas, que no tenga contemplación, lo cual va a producir estrés, lo cual va a producir tensión, ¿no? Y eso, o sea, como arquitectos, nosotros estamos determinando cuál va a ser la forma en la que la comunidad va a habitar, ¿no? Correcto. Y ya pensando a niveles más macros, como pues podríamos pensar en oficinas o comercios. Yo también he diseñado algunos centros religiosos como auditorios para congregaciones Claro. y algo de lo que se tiene y que más ahora, a partir
de que inició el siglo XXI hacia acá, se empezó a ver que los seres humanos no nada más necesitan ser productivos, ¿no? Hablando de desarrollo humano. Del siglo XX y un poquito del siglo XIX, todo se trataba a partir de la revolución industrial, todo se trataba en producir, 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 producir. Entonces, el diseño de oficinas eran cubículos donde no hablabas con nadie y tenías tu computadora enfrente para producir, 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 producir. Y entre menos distracciones y más estuvieras así enfocado en lo que tenías que hacer, mejor, ¿no? Pero a partir de la Segunda Guerra Mundial aportó un poquito a eso, y después más adelante le llaman algunos las vanguardias figurativas, que fueron cuestionamientos tanto artísticos como de habitabilidad, de, oigan, pues no somos caballos, ¿no? No somos meros, o sea, robots. Y a partir del siglo XXI se empezó a poner más en práctica esto de pensar en que para que alguien funcione correctamente, tiene que habitar correctamente, tiene que tener espacios correctos para cada cosa, tanto íntima como colectiva. Y si te das cuenta, pensando a nivel como de oficinas, se empezó a poner muy de moda, los de Apple y los de Google lo empezaron a poner muy de moda, pero ahorita ya todo mundo busca como estas maderas en tonos neutros, que habla de calidez, de sentirte acogido, que no es una oficina, sino es un lugar donde te sientes acogido, te sientes contenido, te sientes cálido. Vegetación, mucha vegetación que te recuerda la vida, la naturaleza, muchos espacios, incluso esto es bien interesante, generan espacios de contemplación, porque hay un estudio de productividad donde habla de que necesitamos estos 10 minutos de que tu cerebro no piense en nada más que vea algo inspirador, algo de reflexión para volver a seguir siendo productivo. Y espacios de comunidad, espacios que no sea como nos encontramos en la cafetería, ¿no? Sino que en la misma dinámica de colaboración, de trabajo, te obligue a encontrarte con las otras áreas, y que no es como que recursos humanos anda por allá escondido y el área de diseño está por allá y el área de estructura está por acá, sino que te forzan a conectar con esas otras áreas para que así ya no haya esta cuestión de ellos son tal equipo y nosotros somos tal equipo, sino somos una comunidad, ¿no? Cada quien tiene su rol, pero hay un punto de convergencia y en muchas oficinas hay algo se está haciendo muy común en las oficinas, que es generar unas graderías, no sé si lo has visto, es que gradas muchas veces de madera y eso es muchas veces el punto central del diseño de una oficina, porque es ahí donde todo converge, todos se juntan y de repente el CEO quiere dar una conferencia y no hay una aula especial, sino todos los espacios ven hacia ese punto para que todos estén conectados, ¿no? Entonces, claramente la arquitectura es una pieza esencial en el desarrollo humano porque es pues donde habitamos, donde vivimos, ¿no? Todas las dinámicas que se dan en equipo, eso se dan en un espacio, ¿no? Correcto, exactamente, en un espacio físico. Y fíjate, ahorita me recordaste, nosotros un día nos contrató una empresa muy importante en la industria de salud, muy poderosa global, y me impresionó mucho que cuando íbamos caminando, que nos daban el recorrido, de repente encontramos un lugar que para mí yo soy totalmente naturaleza, verde y eso, y encontramos entonces dije, oye, a ver, déjame ver eso que está precioso. Y me dice, ese es el jardín Zen. Fíjate, adentro de toda la estructura y el trabajo y fierros, ¿qué significa? Entonces, a ver, quiero entrar. Y cuando entré, en un espacio chico, David, o sea, no creas que algo grande, un espacio chiquito, pero, o sea, a fuerza arquitectónicamente bien diseñado, hermoso, o sea, entrabas como una cueva, pero una cueva de plantas, y adentro era espectacular, o sea, había una fuentecita, esa fuentecita te daba totalmente el sentido, el significado, el ruido del agua, había una música especial, y que me encuentro personas orando, meditando, haciendo mindfulness, haciendo respiración consciente, haciendo grounding, o sea, había personas sin zapatos, o sea, wow. O sea, yo me quedé impactado, que son empresas globales de primer nivel donde dicen, está perfectamente bien visto que tú te tomes tus minutos para ti, para recuperar. ¿Ok? Y hay otras empresas donde, o sea, te agarran ahí cabeceando y ya te corren, ¿no? A ver, holgazán. O sea, aquí está perfectamente bien visto que entonces yo cada vez que iba ahí me metí, déjenme mis 10 minutos en el jardín zen y entraba yo. Era
feliz ahí. Entonces, a ver, pero ¿qué le dirías, David, a toda esta gente, miles de personas que nos van a ver, que dicen, híjole, es que el arquitecto, o sea, quien tiene la oportunidad de iniciar un proyecto y de poderlo diseñar y tú que no, es que va a salir bien caro. O sea, oiga, ¿cuánto es arquitecto y por qué tan caro? O sea, como que oímos arquitectura y lo vimos muy caro. Y luego, por otro lado, quiero pegar la pregunta de ahora, he escuchado y me llega muchísima publicidad de técnicas, de biotécnicas, o sea, back to the basics, o sea, utilizar materiales naturales, o sea, ¿qué onda con esto? ¿Es caro? ¿No es caro? O sea, yo puedo contratar a un arquitecto y que no me salga un ojo de la cara, y cómo se mezclan estas biotécnicas o técnicas naturales ahora en la arquitectura para darme ese espacio donde yo me sienta muy bien, como lo explicaste perfectamente bien, para el desarrollo humano organizacional. Uy, pues en el tema de costo-beneficio de contratar un arquitecto, pues obviamente sí hay que, o sea, sí es una inversión, ¿no? Pero es algo que, o sea, ya a través de la práctica y de ver tanto me ha tocado el caso de que hágame un proyectito aquí, ¿no? Y mi maestro lo va a hacer, ¿no? Yo veo quién me lo construye. Y al final del día, una de nuestras labores como arquitecto, obviamente, si tienes la ética y tienes la pasión por la arquitectura, es la factibilidad de los materiales, de los recursos, la estética y la funcionalidad. Y creo yo que a nivel inversión, quizá a corto plazo puede ser como un golpe, hoy tengo que invertir en un buen diseño, en una propuesta arquitectónica, pero a largo plazo, la función de un arquitecto es ver que cada recurso que tú tengas sea bien ejecutado, bien desarrollado, o sea, porque trabajamos con plomeros, maestros, albañiles, y en eso puede haber mil y un fugas. Entonces yo veo la función de un arquitecto, que es la palabra arquitecto viene de esto como del que coordina, ¿no? A diferentes áreas, como el que va a ayudarte a que al final del día tu inversión sea muy bien administrada a nivel de tu construcción y que los recursos que tengas sean realmente utilizados para lo que tenían que ser. O sea, a mí me ha tocado ver casos donde el maestro quería saltarse unos procesos porque a él le hacía más fácil, pero al cliente al final eso le iba a resultar en más costos de extras, pues resanes, pinturas y muchas otras cosas que si lo hicieran bien desde el principio, y bueno, aquí ya sacando los traumas con los trabajadores, ¿verdad? Pero a nivel costo-beneficio, yo creo que sí vale mucho la pena contemplar, obviamente un experto, está en la clásica de, si vas a un doctor, si estás enfermo, obviamente vas con un experto, no un doctor, si vas si tienes, no sé, algunos problemas de cerebro, vas con un neurólogo, o sea, vas con diferentes especialistas dependiendo del área, ¿no? Cuanto más a aquellos espacios donde vas a prácticamente pasar mayor parte de tu vida, ¿no? Y más hablando de casas. Entonces, hay una inversión, pero yo creo que a mediano y a largo plazo hay un costo-beneficio mucho mayor, significativamente mayor en buscar a un especialista, que incluso desde el proyecto, porque muchos solo se enfocan en la parte de obra, pero el proyecto, la distribución, la ambientación, la parte de conceptualización, muchas veces es el corazón. Y muchas veces incluso la espacialidad, que está bien bonito de la arquitectura, que manejamos prácticamente tres cosas: el espacio, el material y la luz. Y hay dos que son gratis, ¿no? La luz natural y el espacio. Nosotros nada más lo confinamos. Entonces, si sabemos utilizar bien esos materiales, puede haber lujo sin necesidad de gasto excesivo, ¿no? Puede haber confort, puede haber incluso esta parte de contemplación, de disfrute de este espacio, sin que tenga que ser algo realmente extravagante, ¿no? Eso a partir de qué tanto vale contratar un arquitecto. Y en cuanto a estas nuevas formas de biotecnología, bioarquitectura, yo creo que es más como, o sea, siempre ha existido, ¿no? De hecho, hay un libro muy bueno que vimos en la universidad que se llamaba Arquitectura sin arquitectos, y es como es la sabiduría ancestral
de cómo, o sea, en ciertos lugares como en África se construye con tierra, ¿no? Y se construye porque es lo que hay ahí, pero también se construye porque se reduce significativamente el gasto de energía eléctrica porque pues, es un espacio térmico, es un espacio aislante térmico, aislante acústico. Y una vez con un maestro hablábamos de eso cuando estaba en la carrera, y decía, arquitectura bioclimática es solamente arquitectura bien hecha, arquitectura que realmente ocupa lo que necesita ocupar, ¿no? Obviamente hay nuevos recursos, hay nuevos materiales, pero en sí, o sea, biotecnología de tecnología, pues, de la naturaleza, ¿no? De cosas que ya habían, que ya existían, y que solamente nosotros estamos dando cuenta que la naturaleza ya funciona, ¿no? Que, o sea, que las cosas ya funcionaban así, que los seres humanos quisimos como que demostrar que nosotros sabíamos más y a la hora de la hora nos dimos cuenta, no, sí, la naturaleza es sabia, no hay sabiduría ancestral, hay sabiduría en orientar bien un espacio, en utilizar materiales de la región, de utilizar las herramientas constructivas del el lugar, ¿no? Por ejemplo, en alguna ocasión nos tocó diseñar un lugar muy bonito, son unas playas que se llaman Mermejita, en el estado de Oaxaca, es una cañada, y diseñamos ahí unos bungalows. Y se me hizo bien interesante ver que en realidad nosotros damos el punto de partida, pero los constructores locales eran los que tenían toda la sabiduría. Nos enseñaron cómo se pone la piedra misma que excavamos, entonces nos ahorramos en maquinaria, nos ahorramos en traer piedras de otro lugar o otros materiales. Los morteros, o sea, el acabado final, nos enseñaron una mezcla que ellos hacen con miel de abeja y otras mezclas. ¡Wow! Padrísimo, porque los muros eran de adobe y para recubrirlos usaban miel de abeja junto con otras mezclas, que pues eso es bioarquitectura, ¿no? O sea, tomar la sabiduría de la naturaleza y justo pues, la sabiduría ancestral les había enseñado que esos recubrimientos ayudaban a que los muros de tierra, que son muros térmicos para el clima de ese lugar, que es muy cálido, pues para poder mantener un confort adentro del espacio, pero en los muros de tierra, como es un lugar muy húmedo, se deshacen muy fácil, entonces descubrieron que con ese recubrimiento soportan por bastantes años, ¿no? Entonces creo que estos temas de bioarquitectura, que es muy padrísimo, pero no es otra cosa más que como que menguar un poquito el orgullo arquitectónico de que descubrir las nuevas tecnologías y darnos cuenta de que ya había mucha sabiduría alrededor de nosotros. Buenísimo, fíjate que no hay coincidencia, solo diosidencia. Ahorita que estamos hablando tú y yo, aquí en este centro comunitario de UNAM estamos acá y hay unos ventanales muy grandes que nos dan una barranca, que se ve precioso todo, los árboles y eso nos nutren mucho. Pero dentro de los ventanales muy grandes hay unas esquinas que tienen unos vidrios de colores. Y nosotros decíamos, qué raro, ¿no? Qué chistoso que así lo hicieron. ¿Y qué crees? Ahorita mismo está pasando el efecto, cuando el sol pega así del lado donde está pegando, resulta que pega en el ventanal normal y no pasa nada. Pero cuando pega en los vidrios que son de colores, se hace como un arco iris que Wow. alumbra, ya nos hace el día. O sea, yo te lo estoy viendo aquí, fíjate, no hay coincidencias, diosidencias, y a mí personalmente, eso me hace el día. O sea, de verdad me siento ahí o sea, eso lo pensó alguien, un arquitecto, y pega el sol y ¡pum! Te difumina como un arcoíris que pega aquí en la alfombra y en la sala y se ve espectacular. Es un detallito que uno no lo percibe. A ver, David, ya premia el tiempo, debemos terminar. Última pregunta, maravillosa entrevista. Última pregunta, a ver, ¿qué le dirías? Te digo, van a ver este programa miles de jóvenes y curiosamente jóvenes, que a mí me gusta mucho esto, nos gusta mucho tratar siempre con jóvenes que están definiendo su vida profesional, que están definiendo su vocación. ¿Qué les dirías a aquellos jóvenes que tienen, así como tú te regresaste ahorita muchos años, esa inquietud de seré arquitecto, no seré, ahora está el diseño de interior, o sea, hay muchas cosas hoy que están poniéndose de moda. ¿Qué le dirías a esos jóvenes que hoy te están escuchándote? ¿Qué mensaje final les darías? ¿Vale la pena dedicar tu vida a la arquitectura, sí o no? Porque, a ver, ¿qué les dirías? Wow, pues la verdad, o sea, si me preguntan a mí, obviamente sí vale mucho la pena, es una carrera muy apasionante. Sí, yo lo único que sí diría es posiblemente el tema de vocación, que te pregunten, porque sí es una carrera apasionante, pero también
dentro de esta pasión hay demanda. Hay un arquitecto que me encanta, es de mis favoritos, es portugués, y él dice que en el camino a la gloria hay un calvario, ¿no? Que es el calvario de los clientes, el calvario de la construcción, el calvario de los presupuestos, y al final al ver el objeto construido dices, wow, ¿no? Valió Claro. la pena. Creo que hay unas cosas que a mí me sirvieron mucho, que me aprendí en la universidad. Número uno es enamorarte de los procesos. La arquitectura es mucho de procesos. Tarda mucho entre que lo que imaginaste hasta verlo materializado. Entonces, en todo ese camino, enamórate de esos procesos, enamórate de los detalles, ¿no? Enamórate de, a mí me toca a veces diseñar barandales y tengo que pensar en cómo la solera se va a unir. Esas cositas así que, como dices tú, a muchos no se van a dar cuenta, pero yo sí lo voy a ver, yo sí lo voy a ver, lo voy a disfrutar, ¿no? Eso número uno, que te apasione el proceso. Número dos, acostúmbrate a no dormir. Si estás bien con eso, adelante. Y número tres, ese es algo que también me ha servido a mí mucho. No es necesario que seas bueno en todo, que eso es algo que a veces nos traían mucho en la carrera, como que tenías que ser experto en administración, experto en instalaciones, experto en estructuras. Encuentra aquella área, gracias a Dios la arquitectura tiene una gama muy amplia de posibilidades. Entonces, a lo mejor tú eres muy creativo, muy a nivel conceptual, a nivel espacial, muy creativo, muy imaginativo, muy sensorial, muy intuitivo también. Y está bien, a lo mejor estas otras áreas que son más técnicas, no se te dan, habrá algún compañerito por ahí que sí se le den y hacer colaboración, ¿no? Esta parte de antes se daba mucho del arquitecto iluminado y así, ya quebró por completo. Ahora la arquitectura es mucho de colaboración, mucho de interdisciplinas, de conectar con, o sea, yo siempre trabajo con un montón de otras disciplinas porque yo sé que yo no lo sé todo. Yo sé en lo que soy bueno y me especializo en eso, y sé en lo que no soy bueno y busco quién lo es. Entonces creo que esas cosas pueden ayudar bastante a aquellos que están interesados o ya están estudiando la carrera, ¿no? Muy bien, maravillosa entrevista, mucha sabiduría, mucha madurez, David, me da mucho gusto verte así tan realizado. Gracias siempre por este tiempo. Vamos a publicar, acuérdense, jueves 9 de la noche, YouTube y Facebook, y ahí van a estar también los links y para el contacto con David y contratarlo para hacer todo esto, toda esta maravilla que a veces parece magia, parece algo sobrenatural, porque es sorprendente. Gracias siempre, David, y estamos en contacto. Bye, bye. Muchas gracias, Ario. Te mando un abrazo.